Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Atienden a la lista, por favor. Paula Alberca, Presente. Jordi Armijos, Carla Checa y Claudia Cruz, está ingresando. Carlos Encalada, Jennifer Gallardo, Presente. Mabel Meneses, Espérale un ratito, ya llega Alice. bueno, falta. David Nieto, también espero, Gabriel. Karen Ortiz, No, de ese sí no sé nada. okay, De ese sí no sé nada. Vamos a ver si. Juliet Porras, Ariana Zarango, Presente, profe. Doménica Velástegui, Presente. Adrián Belis, Melanie Vizcaíno, Keira Zamora, Presente. Melanie, ¿está o no está? Ok, Mabel ya ingresó. Presente, ok. llegué. Carla, Yo le dije que iba a llegar. ya la anoté. ¿Alguien más? Carlos, Jordi, Yo le hice. Carlos, ok. Nieto, Porras, Juliet, Adrián Belis. Bueno, 3 minutos para que se incorporen los chicos. Bien, el día de mañana, lección. 3 temas. Dice, no sea así. Mejor dicho, 4 temas, ¿no? La sonatina, va a haber 1 o 2 preguntas abiertas del tema sonatina. Como son preguntas abiertas, no necesitan estudiar. Estilos de citación, parafrasear y el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy lo va a tomar unas 2 preguntas mucho. ¿Ya? Ese sería el tema del día de mañana. Sí, ya le anoté, Fernanda. A ver, esperemos que ingresen. Ya están ingresando los demás para dar una sola noticia. Bueno, ya luego les doy la noticia de la lección. Buenos días, Jordi. ¿Qué el deber? Ya vemos luego. Si es que me apiado. Vamos a ver el día de hoy la argumentación, pero los tipos, ¿no? Desarrollo de la argumentación, los tipos de argumentación que se puede aplicar son de ejemplificación, de analogías, de autoridad, de causalidad, perdón, deductivos, de hechos y demostrativos. Todo tipo de argumentación. El tipo de argumentación que vamos a abordar el día de hoy es el tema de nosotros, es de argumentación de ejemplificación. Dentro de las actividades que vamos a hacer más adelante, obviamente la otra semana de ser, o mañana hay lección, vamos a aplicar esto. Cada vez que enviemos un deber tiene que estar claro los temas, o sea, el tipo de argumentación de ejemplificación tiene que estar claro. ¿Okay? Argumento de ejemplificación. Ejemplo, así la premisa, la mayoría de los países desarrollados aprovechan sus residuos, se puede apoyar en argumentos de ejemplificación como los siguientes. Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de plástico a partir de plástico ya usado. Entonces, ponen el ejemplo, ¿no? Los argumentos de ejemplificación es, a partir de un ejemplo, usted explica algo o da a entender algo, o a base de su argumento, pues ahí está la ejemplificación. Por ejemplo, te planteo un argumento
y plantea con ejemplos, ¿no? Aquí vemos un tipo de ejemplo que es Alemania recicla su papel usando desde hace muchos años. Es un ejemplo, ¿no? Dice, está hablando de reciclar papel y cosas así. Usted pone, dice, habla de Alemania y dice, pues en Alemania se recicla el papel hace muchos años. Entonces, un ejemplo, nos pone como ejemplo a Alemania, ¿ya? O a Japón, que usa plástico usado para hacer plástico nuevo. Entonces, son ejemplos. Entonces, los argumentos de ejemplificación son siempre basados así, de esta forma, ¿no? A partir de un ejemplo, te explica algo. Los argumentos por analogías compara dos premisas acentuando las semejanzas para extraer una diferencia. En este caso, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de premisas, la premisa 1, la premisa 2 daba una premisa 3 que era la argumentación, o a base de premisas nosotros sacábamos nuestras conclusiones. Aquí en este caso, pues la analogía compara dos premisas acentuando la semejanza, o sea, busca la semejanza entre dos premisas para extraer una inferencia, o sea, una idea, un argumento. La primera premisa formula una afirmación, la segunda afirma que la primera es similar al ejemplo acerca del cual el argumento extrae una conclusión. El ejemplo usado no implica que sea absolutamente igual, estas requieren solo similitudes relevantes. Entonces son los argumentos por analogía, cuando se plantea una premisa y otra, se la coloca las semejanzas que tenga, la premisa 1 con la premisa 2, para sacar una conclusión o extraer una inferencia acerca del tema. ¿Qué es inferir? ¿Alguien que me diga qué es inferir? ¿Qué es inferir? Es la base de un tema, ¿verdad? Inferir es la base de un tema, o de alguna situación, alguna idea que usted tenga. A partir de eso, inferir, infiere en sus conocimientos y la plantea. ¿Cómo interactuar? Sí, algo así. Y que pueda aprender a cama, pues que la aprenda. Y esto sí está y no ha contestado la ¿cómo se llama? Ser diferente. Ser diferente, no. Bueno. Argumentos por analogía. De ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de analogía. Así como los docentes requieren de leer en forma permanente para la preparación de las clases, los estudiantes deben realizar lecturas constantemente para prepararse para la vida. Ahí están dos premisas. Docentes, estudiantes. Ya le anoto, Julie. Aquí hay dos premisas, docentes, estudiantes. Las comparan y sacamos una conclusión. Mire, los docentes leen mucho para poder preparar clases, porque si no, ¿cómo preparo clases? Si no leo, si no me preparo yo, ¿no? Y los estudiantes requieren leer mucho para prepararse Viendo para la videos vida. en YouTube, dicen. No me aporta. ¿Por qué no le aporto? Bueno, eso ya, depende del tema, ¿no? También eso depende mucho del tema. Pero entonces, los docentes ven muchos videos de YouTube y los estudiantes requieren ver muchos videos de YouTube para prepararse para la vida. Entonces, hay dos premisas, ¿no? Y a partir de ella sacamos una conclusión, que todos leen, ¿no? La conclusión, se lee mucho. Docentes y alumnos leen, conclusión. Esos son argumentos por analogía, comparando, ¿no? Argumentos de autoridad, basados en la opinión de una persona o institución de reconocido prestigio. En este caso, los de autoridad es cuando, por ejemplo, usted pone como ejemplo o se basa en un argumento de una institución o de una persona reconocida. Por ejemplo, es como que usted tome como argumento una idea, algún aporte que hizo Sócrates o Platón, por ejemplo. Entonces son personas, pues son filósofos, ¿no? Reconocidos. Entonces son de autoridad, ¿no? Porque quien no, si dice, bueno, Platón dijo tal cosa, ¿quién te va a decir? No, yo no creo. No lo va a dudar, ¿o sí? Entonces, o también cuando son de universidades o instituciones, también son de autoridad. Las fuentes deben ser citadas, estar bien informadas y ser imparciales. Aquí siempre entra las citas, ¿no? Ayer habíamos hablado de citas, formas de citar. Entonces, tienen que estar bien citadas las fuentes de consulta y ser imparciales. O sea, imparcial quiere decir no está a favor ni del uno ni del otro. Se debe comprobar el origen de las fuentes y rechazar aquellas que aluden a los ataques personales. O sea, si
Si usted busca en internet o un argumento de autoridad y ve que esa autoridad quiere simplemente atacar al A y no al B, quiere decir que no. Entonces no, es mejor no. Tiene que ser un argumento de autoridad, pero que sea imparcial, ni para el A ni para el B, ¿sí? Sino más bien para el que tenga la razón. Argumentos de causalidad. Explica el por qué sucede alguna cosa argumentando acerca de sus causas. Entonces, de causalidad explica el por qué sucede algunas cosas argumentando acerca de sus causas, o sea, causas, ¿no? O sus consecuencias. Pretende razonar la existencia de una causa para determinar efecto, perdón. Se fundamenta en proposiciones que, dada una tesis, concluyen o derivan. Sí, premisa. Entonces, por consiguiente, por eso, etcétera. Proporción derivada. Entonces, esos son los conceptos, perdón, las preposiciones que se utilizan para argumentos de causalidad. Entonces, por consiguiente, por eso. Es como decir, entonces podemos abordar el tema de la siguiente manera. Por consiguiente, no estamos de acuerdo, ¿verdad? O por eso el tema no está del todo claro. Entonces son argumentos que utilizan argumentos de causalidad a base de estas proposiciones, ¿no? Ejemplo de argumentos de causalidad. En la guerra de Kosovo se emplearon proyectiles con cabeza de uranio empobrecido, razón por la cual algunos soldados que participaron en ella han desarrollado leucemias. Ese es argumento de causalidad, ¿no? Aquí vemos la causa, ¿no? Por la cual. Causa-efecto. Argumentos deductivos. La verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus conclusiones correctamente formulados, válido. El razonamiento deductivo aplica lo que ya se sabe como seguro, probable o posible para interpretar lo desconocido. Entonces el argumento deductivo es deducir, ¿no? Pero por premisas verdaderas. Aquí no hay error. O sea, si no es verdadera, no es un argumento deductivo. ¿Sí? Pues dice, la verdad de sus conclusiones, la verdad de sus premisas garantizan la verdad de sus conclusiones. Las premisas tienen que estar bien formuladas, tienen que ser ciertas y para tener una conclusión verdadera. Argumento deductivo, ejemplo, si yo estudio, entonces me irá muy bien en parciales. Estoy estudiando, por lo tanto me irá muy bien en parciales. Si el perro no hubiera conocido al visitante, entonces hubiera ladrado. El perro no ladró, por lo tanto el perro conocía bien al visitante. Entonces aquí vemos, no, la conclusión, ¿no? Si usted estudia, le irá bien en los parciales, entonces por lo tanto me irá bien, muy bien en los parciales. Conclusión, usted estudia mucho, le irá bien. Si el perro no ladra, quiere decir que conoce o es el dueño de la casa, por eso no ladra. Entonces tiene conclusiones verdaderas a partir de unas premisas. Argumentos de hecho. Se basan en pruebas observables. Trata de dar explicaciones objetivas, comprobables en la realidad que nos rodea o incluso datos estadísticos. O sea, aquí plantea un hecho, ¿no? Un hecho verdadero. Ejemplo, la premisa, este año ha llovido muy poco, puede sustentarse en un argumento de hecho como el siguiente. Es evidente el observar cómo los pantanos están a 1/3 de su capacidad. Mira, aquí tenemos ya un argumento de hecho, ¿no? Es evidente el observar cómo los pantanos están en 1/3 de su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que no ha llovido, pues, ¿verdad? Por eso es que los pantanos no están bajos, no hay mucha agua. La Navidad demostró que el comercio invade de artefactos peligrosos afectando a la niñez colombiana. Aquí vemos que un argumento de hecho es que la Navidad al final termina afectando a los niños porque nos trae de pronto situaciones que no son permitidas, como esas cosas que traen y cosas así, que son peligrosas para los niños. Argumentos demostrativos se fundamenta en dar razones que demuestren por vía empírica o racional lo planteado. Sí, premisas, por qué, conjunción causal, la causa de otra principal razón. Ejemplo, el exceso de harinas produce obesidad porque ellas contienen un elevado nivel de grasa. Entonces aquí vemos, ¿no? El argumento demostrativo. Demuestra, el exceso de harinas produce obesidad. Lo demuestren. ¿Por qué? Porque ellas contienen un elevado nivel de grasa. Ah, ya, ok.
Entonces ella me está demostrando por qué produce obesidad. ¿Sí? Actividad. Identifica qué clase de argumento pertenece a cada ejemplo. Los jóvenes de 18 a 25 años superan el 91% de los accidentes de moto en las carreteras españolas. Casi el 79% de los moteros que no han cumplido los 20 años ya han sufrido algún accidente de circulación. ¿Qué tipo de argumento es? A ver. No es un argumento. De hecho, dice Ariana, ok. ¿Cuál dicen? El ejemplo que está en la pantalla, ¿de qué tipo de argumento es? De hecho, de causales, ¿de qué? De los que hemos estado viendo, ¿no? De ejemplificación. Ariana dice de hechos. ¿Ya? Sí, porque está demostrando un hecho que está ocurriendo. Hecho, te está mostrando datos reales. Exacto. El hombre enferma con frecuencia porque el ambiente se halla muy contaminado. ¿Qué tipo de argumento es? No, perdón, este era. Después de la llegada de los conquistadores a América, todos los derechos de los indígenas fueron violados. En Norteamérica, los ingleses asesinaron a la mayoría de nativos. Asimismo, los españoles en Contraamérica sometieron a trabajos forzados a las comunidades del lugar. Además, en aquella época de conquista, por órdenes de la corona española, se obligó a todos los indígenas a renunciar a sus costumbres religiosas y culturales. ¿Qué tipo de argumento es? Acuérdese que aquí está planteando proposiciones. ¿Cuál era ese tipo de proposición? Causa-efecto, ¿no? Ya. No, ¿cómo que mucho texto? Tampoco. Es un argumento. Ya dije yo, ya le dije. Es de causa y efecto, ¿no? Acuérdese que utiliza las preposiciones. Sí, a ver, yo creo que me pasé otra vez. El hombre enferma con frecuencia porque el ambiente se halla muy contaminado. ¿Qué tipo de argumento? Facilito. A ver. Dice el último que vimos, pero ¿cómo se llama el último que vimos? No me acuerdo el nombre. A ver, ¿alguien que se acuerde el nombre? Sí, es el último, pero ¿cómo es? Demostrativo, de exacto, Doménica. Bien. Demostrativo. Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, el hombre enferma con frecuencia. A ver, ¿por qué? Pues demuéstrenme. Ah, porque el ambiente se halla muy... Ah, ya, ok. Si soy optimista, entonces tendré más posibilidades de éxito. Soy optimista, por lo tanto, seré exitoso. Este está fácil también. ¿Qué tipo de argumento era? Deductivos, eso. Exacto, deduce, ¿no? Si usted es bueno, pues le pasará tal cosa. Ya bueno, este está muy texto, después dicen que mucho texto. Último, Consume Report probó la impresora de matrices de puntos ESCO, encontró que imprime 19 caracteres por segundo. ¿Qué tipo de argumento es? Último. De hecho, dice, ok, bien. Exacto. Ya, a ver, ahora que están todos, ya estaba Nieto, ¿no? Nieto, Juliet, ¿quién más estaba? Adrián Sí, no profe, está. aquí estoy yo, Nieto. Y Adrián Belli, ¿no? No, sí, ya estoy listening. Allá. Están todos completos. Entonces, es el grupo que siempre está completo. ¿Qué hora se acabó a esta hora? Ah, 11:25, tenemos tiempo entonces. Ya. Es el grupo que siempre está completo. O sea, son el ejemplo. Bien. Entonces ahora nos vamos a centrar en el tema que es la ejemplificación en la argumentación. Déjenme subir el vídeo porque ya no veo. Un poco ciego. Ahí sí. Ya. Dice la ejemplificación en la argumentación. O argumentación por ejemplificación. La ejemplificación en la argumentación. ¿Ok? La destreza, construir un texto argumentativo seleccionando el tema y formulando la tesis.
defender una tesis mediante la formulación de diferentes tipos de argumentos. Ustedes ya plantean, ya saben cómo plantear una tesis, ya reconocen una idea principal, una idea secundaria, reconocen la tesis, plantean conclusiones, ya hemos hecho, ya hemos trabajado. Y se dan cuenta que sigue repitiéndose, pero un poquito ya más específicos, ¿no? Lee el siguiente texto y marca su idea principal. Aquí tenemos la pena de muerte, ¿no? Ejemplificación, tesis, argumentos y conclusión. Vea, así tiene que estar un texto argumentativo, bien planteado. Planteamos una tesis, planteamos argumentos, ejemplificación. Mire que lo que está como en rosadito, eso es ejemplificación, argumentos de este color, la tesis todo. Y la conclusión, pues el final, ¿no? El tema es la pena de muerte. Dice, la pena capital es la negación extrema de los derechos humanos porque consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Ahí tenemos la tesis, ¿no? Esta tesis que está planteada aquí es lo que vamos a defender nosotros por medio de argumentos. Pero acuérdese que nuestros argumentos son de ejemplificación, por lo tanto tiene que haber ejemplos dentro de los argumentos. Eso no se puede olvidar. No es simple, diga, a ver chicos, hagan un texto argumentativo por ejemplificación o la ejemplificación en la argumentación. Y usted dice, bueno, pero hagamos así como siempre. No, porque acuérdese que son de ejemplificación, tiene que haber ejemplos dentro de los argumentos. Una vez planteado la tesis, mire el ejemplo, dice, así como la tortura, y ahí está un ejemplo, mire, ese es un ejemplo, así como la tortura. El simple hecho de que diga así como la tortura, ya tenemos un ejemplo. No, así, ¿y por qué? Porque es un ejemplo, ¿no? Así como la tortura. Es como decir, la pena de muerte, se te matan, te ponen esto, entonces como, por ejemplo, como la tortura. Entonces, eso es ejemplificación. Eso tiene que constar en su texto que vamos a trabajar más adelante. Es ejemplificación. No puede decir, profe, es que yo aprendí así, igualdad, iguales son argumentos. Sí, son argumentos, pero pedí un argumento específico, ejemplificación. ¿Ya? Entonces dice, así como la tortura, ya tenemos la ejemplificación. Una ejecución es una agresión física y mental a una persona. ¿Sí? Entonces ese es el argumento, ¿no? Una ejecución es una agresión física y mental a una persona. Si la mayoría de gente se indigna ante la tortura, no debería sentir aún más indignación ante el sufrimiento mental de quien sabe de antemano que va a ser ejecutado. Plantea una pregunta dentro del argumento para argumentar al siguiente. Por otro lado, la pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada. ¿Por qué hablan de una pena de muerte desproporcionada? O sea, puede ser mal utilizada también, ¿verdad? Por ejemplo, si se aprueba la pena de muerte dentro del Estado ecuatoriano, por ejemplo, puede haber que apliquen a personas que en realidad ni siquiera lo quieran o de pronto estén, vamos a suponer, sufren un accidente y están en coma y los familiares dicen, no, pues aplique la pena de muerte, pobrecito, y si ni siquiera había el consentimiento. Por injusticia, dice Mabel, exacto. ¿Ya? Entonces, muchas veces estas cosas pueden suceder, ¿no? Por eso estas leyes es un poquito debatible, hay muchos puntos de vista para llegar a una conclusión. Aquí vemos un argumento que nos hacen pensar, ¿no? La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada. Como decía Mabel, injusticias, ¿no? El ejemplo está, por ejemplo, miren, el más claro, como llamamos de ejemplificación, el más claro es cuando dice por ejemplo. Ahí ya estamos, un ejemplo. Por ejemplo, contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Puede ser afectado la pena de muerte. Muchas veces algunos dicen que la pena de muerte se quiere incrementar para matar a los más pobres. Para que un estado pues diga, bueno, es que aplicamos la pena de muerte, es que él quería. Entonces también se puede llegar a ese punto. ¿O ustedes creen que no? Que de pronto lleguen a obligar a una persona a firmar, decir que quiere la pena de muerte y se muere. Solo para ir desapareciendo a la persona más pobre. ¿O es exagerado ese criterio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es exagerado o puede ser real?
Es exagerado en ciertos casos, pero podría ser llegar a ser real. O sea, en algún que otro caso. De ahí para sí la población, digamos, aquí en Ecuador, es exagerado, es totalmente exagerado. ¿Por qué sería exagerado? Porque no tenemos la pobreza extrema y tampoco el Estado tiene el poder suficiente. Ah, bueno, es un argumento, ¿no? Allá dice que sí se podría dar, que sí se podría dar eso de terminar haciendo una persona pobre de pronto sin querer que tenía que aceptar la pena de muerte, ¿no? No son casos, ¿no? Que pueden suceder. Y en conclusión, en definitiva, la pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y desagradante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con la conclusión o no? Es el peor castigo la pena de muerte. Pero ya que estamos hablando de pena de muerte, ¿no? Están en cárcel y todo eso, no de eutanasia. ¿No cree, dice Ariana, que sea el peor castigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no cree que es el peor castigo? ¿Es justo entonces? Porque sufre en ese momento. Ah, ya, porque sufre ese momento y ya, te libera. Ah, porque sufre en ese momento, es mejor dejarlo vivo, o sea, entonces hay una condena de por vida en la cárcel, que es más sufrimiento, ¿ok? Mabel dice que torturar es mejor, ya se contagió, Mabel. No sé. ¿Y que sufre toda su vida, pobrecito? Entonces no es, la pena de muerte no es el castigo más cruel, entonces inhumano y desagradante. El castigo más cruel para ustedes es dejarlo de por vida en una cárcel. Yo también creo lo mismo, pero no sé, ¿qué más piensan ustedes? Bueno. La pena de muerte es la negación extrema de los derechos humanos. Una ejecución es una agresión física y mental para las personas. La pena de muerte es discriminatoria. ¿Cuál creen ustedes? Marquen la que usted crea que sea. Porque su mente no podrá estar tranquila, dice, allá encerrándolo toda la vida. Imagínense en cuatro paredes. Por un momento imagínense usted estar toda una vida encerrado en cuatro paredes con un pequeñito baño y que le pasen la comida por debajo de la puerta. Toda la vida. Me muero. Ese se podría considerar el peor castigo, dice. Dice, bueno, si estás en el corredor de la muerte esperando el final, entonces sí se podría considerar el peor castigo. Claro, también, ¿no? Es decir, a ver, espéreme aquí, ya en una hora le llamamos porque ya le toca a usted morir. Pues imagínense. En mi cuarto feliz, pero sin internet, sin nada, pues hija de Dios. Por la incertidumbre que genera, claro, la incertidumbre, imagínese, usted está esperando ahí, a ver, tranquilo Francisco, ya te llamamos para matarte. O sea, imagínese. No, sin celular, sin nada, pues no, a ver. Si está en la cárcel, ¿quién le va a dar celular e internet? Nadie. Así tenga internet, celular, todo lo que usted tenga, igual no va a ser como, yo creo, no sé. Dice, la pena de muerte es la negación extrema de los derechos humanos. Si usted cree que sí, O sea, póngale sí. A ver, dicen Gabriel. depende, ¿sabe? A ver, ¿qué depende? Se da cuenta que en teoría nosotros estamos en la cárcel, ¿verdad? No. Sí, porque, a ver, en teoría No. la mayoría de estudiantes encerrados en la casa, se supone que no podemos Pero salir. sale al patio, llama a su amigo, sale a jugar, Pero, a ver, el patio baja a básicamente es lo comer, mismo que en la cárcel, y en la cárcel también puedes tener amigos. pero ahí estás solo, o sea, está en tu casa, tiene internet, televisión, comida, Es lo que te que, dijo que si comer había lo que usted. internet. O sea, te dijo que si había internet y celulares, básicamente es lo mismo. Pero, o sea, no puede comparar su casa con la cárcel, pues, hijo de Dios. Su casa es cómoda, pues. Depende Es de la uno. cárcel. Ah, depende del dinero, entonces. Pero depende, ahí sí ya depende de otras cosas. Ahí vamos a otro extremo. Pues estamos No, hablando es que de... depende de las cárceles, porque si hay cárceles literalmente que parecen cuartos de hotel, ¿no ha visto? Por eso Sí, le digo, ya pero eso no se depende. compara. O Claro, o sea, sea, en tu casa estás tú con tu familia. No es lo mismo claro. que estés A mi familia, bueno, eso contigo. no. O sea, es Y más, yo pueden prefiero matarte. vivir en esa Ya, cárcel que ya. en mi casa, tienen mejor conexión de wifi. Bueno, ya, pero bueno, ya es otro asunto, ¿no? Y les cocinan lo que quieren.
La única Claro, condición es que no pueden salir de ahí. O sea, lo que dice Jordi también tiene sentido. Por ejemplo, en tu casa dice puede salir o entrar a la hora que quiera, hacer lo que usted quiera, pero en el cárcel hay horario, o sea, tiene una hora para estar en el patio, otra hora para... Bueno, ese, de lo que usted habla, Gabriel, por ejemplo, ya sería, por ejemplo, si usted es un millonario extremista, ¿no? Una persona de mucho dinero, y va a una cárcel donde no hay seguridad y todos se dejan comprar, obviamente iba a arreglar su casa, usted va a ser el jefe y todo. Pero si usted va a una cárcel condenado de por vida, pues, vamos a poner no, es un a los... plan. En Suiza existe eso. No es que sea ilegal. Literalmente está diseñado como un cuarto de hotel para prisioneros. Ah, bueno, ahí sí no sé. Pero bueno, yo O sea, estaba es hablando al una extremo. cárcel literalmente hecha así, para eso. No es que vayan y sean corruptos, no, está diseñada para eso. O sea, Pero estás ¿qué? comparando un sistema que está mucho más avanzado al nuestro, o sea, A ver, en este dijeron caso, cárceles en general, no pero, me especificaron el tipo de cárcel, solamente pero si estaban te pones a argumentando de pensar, cárceles. Pero es que usted va a encerrarse aquí en Ecuador, pues el se sistema supone, pues. no es lo mismo. Bueno, aquí sí te puedes comprar a los jueces. Más fácil, Pero ya pero depende del dinero, ¿no? Pero bueno, la pena con de las muerte es, conexiones. a ver, la pena de muerte es la negación extrema de los derechos humanos, sí, no. Una ejecución es una agresión física y mental para las personas, sí, no. La pena de muerte es discriminatoria, sí o no. Eso marquen ustedes individualmente. ¿Ok? ¿Qué es la argumentación? Es un modo de discurso que consiste en defender una idea aportando razones que la justifiquen con el fin de persuadir al destinatario de su validez. En toda argumentación cabe distinguir tres partes. Es lo que hizo Gabriel, lo que plantearon algunos chicos. Eso es argumentación. Él argumentaba de que depende acá, de acá. Entonces, persuadir, ¿no? Eso es argumentación. Introducción, argumentación y conclusión. Esa es la estructura, las partes de una argumentación. En la introducción, ¿qué va? Se presenta el tema para atraer la atención del receptor, se explica la información fundamental y se expone la tesis. Ahí va la introducción. En la argumentación, o sea, en el cuerpo, se presentan los argumentos con que se defiende la tesis. Existe una variedad de recursos como la ejemplificación que se utilizan para este fin. Y en la conclusión, se cierra el tema con un resumen de los aspectos más relevantes de la argumentación. O sea, a esto tiene que tener su texto argumentativo que vamos a hacer más adelante. Pues lo que hizo Gabriel es argumentar, ¿no? Él argumentó, dijo que en Suiza pasa esto, es que la cárcel en general, Beris también planteó sus argumentos, contraargumentos de Gabriel y así sucesivamente. Eso es argumentar, o sea, no es difícil. Si se dan cuenta, es lo más fácil que existe. Solo que hay que tener la idea clara, nada más, porque tampoco si usted no sabe del tema, ahí sí, es como que yo dije, bueno, ahí no, yo no sabía de Suiza como dijo Gabriel. Entonces digo, bueno, ahí sí, tendría que averiguar primero, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Bueno, revisa el texto, la pena de muerte, identifica la posición que tiene su autor, adopta la posición contraria sobre la pena de muerte, escribe una posible introducción con su tesis, dos argumentos que la apoyen y una conclusión. Usted va a ir en contra de este argumento que está aquí, la pena de muerte. Acuérdese que hay 1, 2, 3, 4 párrafos. Sobre estos 4 párrafos, usted va a hacer un contraargumento. No, si no voy a enviar deber, voy a enviarles a estudiar. Aquí van a plantear la introducción, la argumentación y la conclusión, pero esto lo vamos a hacer en la otra, a partir del lunes, ¿no? No, no es lo mismo. ¿Ya? Para el día de mañana les voy a tomar una lección del tema de la argumentación, este poquito, estos dos cuadritos que están aquí, estos dos. ¿Ya? Ahora que están todos. Estilos de citación y parafrasear, dos temas, y la sonatina. En la sonatina no necesitan estudiar porque los temas que voy, máxima va a ser 2 preguntas o una de la sonatina, pero va a ser abierta. Acuérdense que la pregunta abierta no necesitan estudiar, solo necesitan analizar, profundizar. Estilo de citación, parafrasear y la argumentación van a ser los temas de elección para el día de mañana para segundo BGU. ¿Listo? ¿Preguntas? A partir del lunes vamos a trabajar en la argumentación de los temas que nos quedamos hasta el día de hoy. Ahí vamos a hacer deberes, actividad y todo eso. Profe, me da más tiempo para entregar el deber. ¿Cuál deber? Ya, le voy a dejar hasta las 11, el día de hoy, ¿no? ¿El de trabajo autónomo? Sí, ya, ok, ya le voy a dejar hasta las 11 ya. Ya que hay pedidos. Listo. Hasta las 11 van a tener para que estudien tranquilo. Listo, chicos, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana con la lección.
Solo hay lección el día de mañana, hace la lección y sale. ¿Listo? Chau, chau. Gracias por su atención y su participación en clases. Hasta luego.